acá. Me han pedido que dé una plática y le sugería hablar de la nueva normalidad. No sé por qué se me ocurrió esta palabra, seguramente porque está muy de moda. Pero lo primero que tendría que decirles es que es una contradicción en dos palabras. Lo normal es lo que sucede siempre. Lo normal por regla no puede ser nuevo. Esto es una figura que, bien nombrada, podríamos llamar un oxímoron. Nos hemos estado acostumbrando a esta figura retórica que se llama el oxímoron, porque, pues, no sé qué está sucediendo en el mundo que está tan lleno de contradicciones. Por ejemplo, a todos ustedes se les hará familiar oír muertos vivientes. Pero los muertos, pues están muertos, no están vivientes, no pueden estar vivos. Pero oímos muertos vivientes y entendemos. También otro oxímoron que anda muy de moda es hablar de realidad virtual, ¿no? Una cosa es la realidad y otra cosa es la virtualidad. Justamente es exactamente lo contrario. Hemos estado, por culpa de la pandemia, pues sustraídos de la realidad y hemos estado conviviendo en un universo ficticio que es el de la virtualidad. Esta misma plática, no sé si en este foro, pero en algún foro la he dado pues por el Zoom o por alguno de estos canales extraños que han permitido que nuestro ostracismo, nuestro aislamiento no sea tan doloroso. Qué bueno que exista eso que se llama realidad virtual, qué bueno que exista eso que se llaman muertos vivientes, son muy simpáticos, hacían unas manifestaciones por aquí extraordinarias, los famosos zombies, pero no dejan de ser nombrados con un término o con una frase que es en sí misma contradictoria. La nueva normalidad, pues, es verdaderamente una aberración, aunque forma parte, insisto, de una figura retórica con la que entendemos algo. Creo que estamos regresando más bien a la normalidad. El que tengamos la oportunidad de encontrarnos, aunque muchos de ustedes todavía traen el cubrebocas y yo acá lo traigo escondido para ponerme en un momento más, no nos ha terminado de privar de la posibilidad de la convivencia, que es, creo, el sitio de la normalidad. Miren, se me ocurre plantearles algo que puede resultar interesante a propósito de la palabra normalidad. Como no tenemos un parámetro fijo, como no hay una especie de arquetipo, una idea en el topos Uranus platónico que nos sirva como de medida para ver cuál es lo que está en lo correcto y cuál no, un poco nos fiamos para establecer la normalidad de los promedios. Si tuviéramos aquí una regla y la pasáramos, ojalá que no fuera infectada por alguno de ustedes, y nos midiéramos la nariz, el largo de la nariz o el ancho de la nariz, seguramente las cantidades que daría esta medición, porque somos un buen grupo de personas, muchas de ellas caerían dentro de un determinado centro. Algunos serán muy narigones, otros tendrán la nariz muy pequeña, y esta es una distribución de cantidades que tiene un nombre en honor a un matemático famosísimo que la descubrió, que es la campana de Gauss. Todo, si los midiéramos, no solamente la nariz, sino la estatura, el grado de pigmentación de la piel, todos caeríamos más o menos dentro de la normalidad. Esa normalidad, imagínense una campana que arranca de una zona muy aguda y luego se ensancha, tiene una cresta muy alta, muy larga y luego vuelve a bajar. Esta distribución hace que la normalidad esté más o menos colocada en un rango de un 90%.
hay un 5% de personas muy altas y un 5% de personas muy bajitas en este universo. Cuando uno está midiendo solamente una característica, pues resulta que los excéntricos, los que no caen en el grueso de la campana, son 5% en una punta y 5% en la otra. Si volviéramos esta búsqueda de la normalidad no solamente a partir de un elemento, sino que la buscáramos con dos elementos, por ejemplo, a ver quiénes son cabezones y aparte narigudos, medirse el diámetro de la cabeza, etcétera. La manera como podríamos visualizar la curva de Gauss sería dándole no nada más una visión unidimensional, ¿no? Una campana, una línea. Tendríamos que pensar realmente en una campana que fuera como las campanas, que estuviera apoyada como una campana de esas con su badajo, estuviera apoyada en un cuadro. Si sacáramos pues la medición de adentro de los que caen sobre todo en la parte ancha de esa campana, notaríamos que del 90% que teníamos antes, ahora resulta que tenemos nada más el 80%, que 20% son excéntricos, que 20% no cumplen con lo de adentro, donde cae la mayoría, los normales. Si pusiéramos 3 características, entonces imagínense ustedes, hace un momento les hacía ver una línea en donde el 90% estaba en el centro y un 5% en las puntas. Ahora los estoy invitando a que vean un cuadrado, una figura cuadriculada, una figura cuadrada que tenga una especie de marco como de María Luisa. Todos los que están en la periferia serían los excéntricos. Si pensamos en 3 características, pues ya tendríamos un cubo. Y otra vuelta, al hacer la medida de 3 características nada más, descubriríamos que le tendríamos que quitar al cubo como la cáscara de las 6 caras del cubo y obtendríamos una normalidad que quedaría en un cubito chiquito en el centro que nada más daría el 70%. Si metemos 4 características, tendríamos que pensar en un hipercubo. Un hipercubo, esto sí va a ser muy difícil que se los explique porque hablaríamos de una 4ª dimensión, pero tendríamos un 60% de gente inscrita dentro de la pauta normal. Todos nosotros, afortunadamente, tenemos miles y miles de características y por lo tanto todos somos excéntricos. Mientras más características se midan de una persona, el promedio, lo que daría la normalidad, sería un número muy reducido si realmente fuéramos vistos desde todos los ángulos en que podemos ser medidos, comprendidos, analizados. No sé si me siguen. Con esto lo que les quiero probar matemáticamente es que todos ustedes están locos. Cada individuo es absolutamente único. Y solamente cuando se atiende a ciertas características, por ejemplo, el promedio de inteligencia es una característica, el promedio de belleza es una característica, pero cuando se ven todas, o sea, cuando no hacemos una abstracción de lo que somos, pues la verdad es que lo normal es que no haya normalidad. Y esto me regocija muchísimo porque yo siempre pues les he tenido una especie de proclividad a los locos y al descubrir que yo estoy tan loco pero como el resto, me he sentido muy tranquilo. Este tipo de paradojas son las que permiten, por ejemplo, vivir más en paz. Y yo no me siento tan anormal porque comprendo que el criterio de normalidad se establece cuando solamente se miden pocas características. Si se miden todas, resultamos todos tan distintos que no se puede.
Y sería útil también en este sentido pensar que los bandos que nosotros armamos, derecha, izquierda, arriba, abajo, hombres, mujeres, día, noche, tenemos un pensamiento binario que nos invita a ver contradicciones opuestas en todo lo que vemos. Pero estamos viéndolas desde un solo ángulo. Por ejemplo, ahora que estamos en conflicto hombres y mujeres, o para decirlo de una manera más propia, varones y mujeres, porque todavía sigo pensando que hombre es como la denominación común, aunque a veces, para no meterme en más conflictos, hablo de seres humanos, y ahí sí ya no tengo problemas, pero si hablo del hombre como lo correcto sería llamar a los que tienen mi sexualidad varones, y a los otros mujeres, y a la bola hombres. Pero en fin, concedamos seres humanos. Ahora que están tan polarizados, pues si nos revisáramos, resulta que yo soy más femenino que muchas de las que están presentes. No sé si lo admitieran. ¿A poco me veo tan varonil? Tampoco. Lo que quiero decir es que los seres humanos, al margen de su género, son iguales porque todos son distintos, porque en el fondo somos individuos y tenemos unas características muy secundarias que nos separan, pero en el fondo, cuando se revisa el repertorio completo de lo que nos caracteriza, pues resultamos que solamente tenemos en común el hecho de que tenemos muy pocas cosas en común. Insisto, estoy tratando de llevar a su crisis el concepto de normalidad. La normalidad es el resultado de una visión muy superficial cuando se miden unos cuantos factores. ¿A qué nos referiríamos cuando se les ocurrió inventar el concepto de nueva normalidad? Parecía un concepto amenazante, parecía que íbamos a tener que vivir el resto de nuestra existencia con tapabocas y encerrados en nuestras casas y echándole alcohol a todo lo que está alrededor de uno. Déjenme hacer una limpia, por cierto. Lo que sí consiguieron es que me volviera paranoico, Yo tenía otras deficiencias mentales, pero la paranoia no. Ahora hasta esa traigo. Bueno, cuando salió el concepto de nueva normalidad, parecía que íbamos a tener que convivir pues con una desgracia que nos iba a mantener aislados y que tendríamos que habituarnos a pasar, como les decía hace un momento, el resto de nuestra existencia aislados, literalmente en una isla, aislados. Afortunadamente, por muchos factores, la epidemia actual, estuve revisando en la mañana las estadísticas y tenemos en los últimos 7 días en la Ciudad de México un promedio diario de 190 casos. Y en la totalidad del país andamos más o menos alrededor de 2.000 diarios. Es una cifra alta, pero comparada con la otra cifra mayor, que es la de todos los habitantes de este país, que andamos alrededor de los 135 millones de personas, pues realmente se están muriendo más por tropezarse y pegarse en la cabeza un montón de mexicanos que por la maldita pandemia. Ya un poco como que podemos estar conviviendo. Yo por eso me animé a venir, estoy de verdad muy contento de hallarme en la calle. La otra vez que me invitaron a esta misma organización de la Brigada para Leer en Libertad, estábamos en el Zócalo y algunos recordarán que yo traía un disfraz como de marciano,
porque eran épocas en las que todavía estaba muy peligroso. Ahora ya estoy aquí, ya no me pongo tan distante. La nueva normalidad, pues, parece que va a ser de nuevo la normalidad, lo cual me llena de regocijo. Pero, ¿qué hacíamos antes? ¿Qué hacemos ahora? ¿De qué se trata la normalidad? Algún atributo tiene, porque todos la añorábamos enormemente. Pues creo que la principal cuestión, lo que debemos de celebrar todos y sentirnos muy contentos, es que ya cumplimos nuestra sentencia. Estábamos en prisión domiciliaria y fue una especie de cárcel. Y además una cárcel que en muchos casos no fue grata, porque los índices de brutalidad intrafamiliar subieron muchísimo, los divorcios aumentaron, los moteles de paso quebraron. Vamos, eso sí es una desgracia terrible. Habla de que el amor clandestino vino a la baja, lo cual siempre es una cuestión muy triste, porque son de esas fugas que de vez en cuando alguien practica y le da como un aliciente para seguir viviendo. Recuperamos la libertad. La libertad, que tampoco crean que es una maravilla, esto de salir a la calle y regresarse y volver a su casa, porque uno no se puede ir a meter a la casa de todos, porque tenemos ciertas reglas de convivencia, y a los lugares buenos no me dejan entrar, o no puedo pagar para llegar a ellos. Pero de todos modos, pues, en el laberinto miserable de mi vida, recupero lo que antes era. Con unas pérdidas terribles, porque haber estado 2 años fuera de la circulación, pues ha bajado mis bonos, ya no me dan credencial, ya no me dan, ¿cómo se llama esto?, calendario en los moteles de paso que frecuentaba, por decirles un dato nada más para que tengan una idea de cuánto me perjudicó la pandemia. Hemos recuperado la normalidad, que consiste en poder salir a la calle. Es una enorme ganancia que ahora podemos apreciar gracias a que lo perdimos. Y aquí les recuerdo una cosa que alguna vez dijo Mark Twain a propósito del paraíso. Todos los paraísos son perdidos. Uno no comprende el valor de las cosas hasta que está perdida. El paraíso no sería el paraíso si no lo hubiéramos perdido. El habituarnos en la cotidianidad al disfrute de las cosas que forman nuestra vida cotidiana, lo empezamos a apreciar cuando esa vida cotidiana que teníamos se nos fue de las manos. Y junto con esa vida cotidiana empezamos a apreciar muchas cosas. El trato con los demás, ver a la gente de cerca, cosas que no tenían ningún valor, ahora todavía soy capaz de apreciarlas. Verdaderamente estoy aquí por el gusto de encontrarme con ustedes. Y no estoy haciendo demagogia, porque hay un poema de Borges que es así como mi gran divisa. Es el poema del Golem. No sé si lo han escuchado o leído alguna vez. Es un rabino que agarra un montón de arena, un montón de arcilla y crea un monigote, y como buen judío cree que el nombre de Dios obra prodigios, escribe el nombre de Dios y se lo inscribe al muñeco en el pecho y cobra vida. Es una tradición judía de Praga, de ahí viene esta idea del golem, y Borges hace uno de los poemas más hermosos a propósito de esto. Dice algo así, comienza diciendo: si como el griego afirma en el cratilo el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Y ahí sigue un poema precioso. El caso es que el rabino del poema de Borges consigue el nombre de Dios y se lo mete al muñeco.
Y dice en algún momento, tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre, que a pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Y se queja, ¿no? Porque le salió mal el muñeco, y al final Borges termina pensando que a lo mejor Dios, con ese nombre que es con el que creó la realidad, también le salieron mal las cosas. Y dice, en las horas de angustia y de luz vaga, el rabino en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Y uno entiende que estamos tan malhechotes como le salió malhechote el golem al rabino y esto. Bueno, ese poema, que es maravilloso, tiene un pasaje que les decía hace un momento, para mí es como la divisa de mi vida. Ese pasaje dice: ¿por qué a la vana madeja que en lo inmenso se devana? Di otro efecto, otra causa y otra cuita, y la inacción dejé, que es la cordura. Bueno, en otras palabras, ¿para qué fregados me salí de mi casa? Pues me salí de mi casa por el gusto de venir a verlos, porque de veras es un placer, no obstante que estoy convencido de que es un absurdo atravesar la Ciudad de México con estos calores, buscar un estacionamiento, no atropellar a ningún ciclista, pasar entre un montón de contagiosos, y solo por venir, por recuperar la normalidad. Mi normalidad era esta: poder platicar con la gente. La gente me inspira buenos y malos sentimientos, pero les juro que son mucho mejor motivación que estar en mi casa viendo la pared. ¿Qué tiene la normalidad de atractivo? ¿Qué pasa en la normalidad? Gracias a la desgracia que nos pasó, creo que somos capaces de apreciar lo que estamos volviendo a tener. Pero es una normalidad a la que regresamos no como antes, porque el 500,000 de personas que han muerto por el COVID, datos más, datos menos, ajustando los que no cayeron en las encuestas, bajándole un poco al número del factor por el que hay que multiplicar los que sí están revelados, digamos con toda precisión que un montón de mexicanos murieron. Estamos aquí, como dice Sabines, porque somos los sobrevivientes de la semana. Una de las cosas que debemos de apreciar de esta normalidad es que la libramos, por lo menos hasta hoy. No sé qué pase más adelante, pero la libramos. Y en muchos casos, me imagino que aquí hay gente presente, que en sus directorios telefónicos descubren nombres que ya son de personas que no existen. Tengo un montón de amigos, un montón de parientes que ya no están. El primero de ellos es al que más recuerdo, de los colegas, pues, Sandro Cohen. Era un poeta neoyorquino que se había venido a vivir a México y fue en algún momento mi editor. Y además era un fulano deportista que siempre subía en su Facebook su fotografía con una bicicleta, porque recorría toda la Ciudad de México como si fuera una especie de pista de ciclismo. Se murió muy al principio. Se murió también un gran escritor latinoamericano, el autor del viejo que leía novelas de amor, Sepúlveda. Se murieron un montón de colegas, se murieron un montón de alumnos míos, se murieron un montón de colegas míos de la universidad. Después de esas muertes, uno nunca vuelve a la normalidad.
o por lo menos la normalidad no se restaura sino hasta que se cicatriza el maldito duelo. Estamos hoy ya en la calle, pero muchos traemos muertos muy próximos y muy recientes, y entonces esta normalidad nueva a la que llegamos, pues se vuelve nueva porque es como antes, nada más que uno trae un hueco más grande. Traemos ahí la ausencia de 2 o 3 que conocimos o de muchos que conocimos. Sin embargo, insisto, la posibilidad de encontrarnos hoy es la ratificación de que somos los sobrevivientes, de que a pesar de la desgracia y toda la locura y todo el miedo de estar viviendo esta guerra contra un enemigo invisible que podía destruirnos, pues salimos adelante. Es bueno que no olvidemos esto, porque de otra manera la vida se nos vuelve una costumbre. Entrar a la normalidad es otra vuelta a volver a la idiotez de no entender el valor de la vida, de no apreciarlo, de no querer disfrutar cada instante y perder el tiempo. Lo más imbécil que uno puede hacer es, entregado a esa normalidad, a esa naturalidad de que claro, estoy vivo y estoy sano, perder el tiempo, como si no fuera cada instante de mi vida un instante definitivo, una decisión en qué invierto lo poco que tengo. No sé cuántos días, horas, meses me falten de vida, pero aquí estoy ahorita con ustedes pasándome esta hora porque quiero pasarme con ustedes esta hora. No hay nada que me obligue a hacerlo. Y ustedes están aquí pasándosela conmigo y se los agradezco en verdad, porque podrían estar haciendo otra cosa. No sé si incluso fuera de más provecho, pero una conversación siempre es de algún provecho. Esto lo digo para que no se paren en estampida y se larguen a hacer algo más divertido. Prometo entretenerlos otro rato. A mí, realmente la pandemia, más que enseñarme lo frágiles que somos, más que sonreír con algunos memes maravillosos que hicieron, les recuerdo uno de ellos que de veras fue memorable. Está un niño con un amigo señalando a un chino que se está comiendo a un murciélago, y un niño le dice al otro que nunca más nadie te pueda decir que tú solo no puedes cambiar el mundo. A mí me encantó, me hizo ver que un individuo sí puede cambiar el mundo. Ya sé que es un chisme esto, pero en ese momento en que yo lo leí, era lo que se creía como origen de la pandemia y demás. Era muy bueno. Pues les digo que más que un montón de cosas que aprendí y que leí estando en el encierro, fue ver con amor la calle, ver con amor a la gente, ver con una claridad total, pues que cada instante de mi vida me lo estoy gastando no en lo que tengo que hacer, no en lo que debo de hacer, no en lo que estoy obligado a hacer, sino en lo que quiero hacer. La pandemia a mí me ha permitido regresar a una nueva normalidad, pero una normalidad con claridad, con conciencia, con ganas de no perder un instante más en cuestiones burocráticas o en cuestiones de obligación. Y como además en mi caso 2 años son mucho tiempo comparado con lo poco que me queda. Ustedes se ven muchachones y pueden perder 2 años o 10 y no les pasa nada, pero mis años, perder 2 años, sí, es un porcentaje muy alto. Pues lo que he descubierto es, al
algo que no sé cómo lograr decírselos, porque es todo el mensaje que traigo. La vida es maravillosa. Y no crean que estoy repitiendo el eslogan de los seguros estos, no me acuerdo cómo se llaman los seguros, pero así le ponen, la vida es increíble. Bueno, pues yo también suscribo que la vida es increíble. Qué buen publicista, caramba. La vida es increíble, ¿saben? Si existiera reencarnación, si nos morimos y nos volvemos vacas o moscas o cualquier otro animal como piensan en la India, y por eso es un problema estar en Calcuta, porque no hay manera de que las moscas uno las aparte, y los pájaros no están acostumbrados como los pájaros nuestros a respetar nuestro desayuno cuando estamos en el balcón desayunando. En la India los malditos pájaros llegan y meten su pico en la comida de uno en los restaurantes y no hay manera de quitárselos de encima, porque como nadie los mata, respetan a todos los animales, empezando por las moscas, porque puede ser la reencarnación de algún pariente. Bueno, como yo no creo en la reencarnación, no sé ustedes, esta es la única que hay. Como no creo en el más allá, imagínense nada más, para que existiera el más allá necesitamos, digamos, un gerente que administrara el más allá. O sea, necesitaríamos creer en Dios. Pero pues ¿cómo va uno a poder creer en Dios viendo lo que hizo? Le salió mal por todos lados, está chueco. Se ve que ya en los últimos retoques, pues lo dejó mal. Imagínense nomás. Hay una cosa que se llama la entropía. Seguramente ustedes han oído hablar de esto. Es una cosa muy complicada matemáticamente que tiene que ver con la cantidad de relaciones no ordenadas que conforme pase el tiempo se produce. Es más fácil que caiga lo desordenado que lo ordenado. Pero en pocas palabras, la entropía se entiende como una tendencia hacia el desorden. Yo agarro y construyo lo mejor que puedo una cosa y ahí la dejo, y al día siguiente vengo y está empolvada, y al día siguiente vengo y está deteriorada, y le pasa un año y se arruinó completa. ¿No se le podría haber ocurrido a Dios una ley antientrópica? Yo dejo las cosas a medias ahí y al día siguiente regreso y están remozadas, y al año siguiente vengo y están perfectas. Nada más les di el empujoncito inicial y ya la propia naturaleza las llevara a buen término. ¿Qué clase de Dios que hizo un mundo entrópico? ¿Qué clase de Dios el que inscribió en las reglas del funcionamiento de todo lo que existe que el pez grande se come al chico? Se los voy a ejemplificar con una cosa que hace poco me encontré y me resultó simpatiquísima. Lo que se conoce como el efecto Mateo. No sé si lo han escuchado. En el Evangelio de Mateo hay un cuento en que un rico va a hacer un viaje y tiene 3 empleados. Al primero le da 5 monedas, al segundo le da 2 monedas y al tercero le da 1. Se va de viaje y regresa. Y les pregunta que qué pasó con las monedas que les dieron. El que le obtuvo 5 las invirtió y tiene 10. El que le dieron 2 tiene 4. Y al que le dieron 1, como le dio miedo que se le fuera a perder, la guardó. Y entonces este señor le arrebata la moneda al que menos tiene y se la da al que más tiene. El que tenía ya de por sí 10 le da 11. Y hay una frase ahí tremenda que dice: porque el que más tiene más tendrá,
y el que tiene poco, lo poco que tenga se le quitará. Ah, caramba. Es una maldición, una maldición además ciertísima. Es el enunciado de las reglas de la vida. El que tenga mucho dinero para invertir se va a terminar comiendo al que no tiene nada para invertir, y el que sea más rico será, y el que sea más pobre se convertirá. Véanlo con los ejemplos que ustedes gusten, y no solamente con dinero. El que tenga una ventaja inicial por IQ o por lo que ustedes quieran en la escuela, va a tener muy buenas calificaciones. Y el niño que tenga alguna dificultad de aprendizaje, eso a la larga va a hacer que sea el esclavo del otro. Porque el otro que tenía más va a tener más, y este que tenía poquito, con ese poquito no van a lograr hacer nada. Es lo que rige todo este mundo. Además está en el Nuevo Testamento, pues búsquenlo en Mateo. Y hay todo un estudio de un economista a propósito del efecto Mateo que me dejó verdaderamente perturbado. Bueno, estas son las reglas del juego. Por un lado la entropía, por el otro lado el efecto Mateo. Pues ¿qué clase de mundo es este en que el pez grande se come al chico siempre? Si no hay gerente, no hay más allá. Si no hay más allá, solamente hay más para acá. De aquí hasta donde me dure. Cuando uno no tiene la coartada de pensar que la muerte es una especie de puerta de cantina, de esa de doble batiente, llega uno al más allá y dice, ya llegué, envalentonado como mexicano. A ver, premienme, castíguenme. En el premio del castigo hay prolongación. Cuando uno, en lugar de ver esto como una puerta de cantina, el más allá, lo ve como un muro que no se traspasa. Entonces, qué increíble es la vida, qué maravilloso es la vida, qué suerte tuvimos todos de que no nos agarrara la pandemia. Pero volvemos a la normalidad, donde uno se muere de atropellamiento, de balazo, de hambre, de amor, de frío, de calor. Uno se muere de todo. Esa es la normalidad, la posibilidad de morirse de todo o de cualquier cosa. Antes parecía que nada más nos íbamos a morir de una cosa, y nos estupidizamos al grado de volvernos paranoicos porque pensamos que nada más de eso nos íbamos a morir. Tengo un amigo médico cirujano que se le murieron varios pacientes por el temor de no ir al hospital a operarse de cosas urgentes, porque capaz que los contagiaban de COVID. Se murieron de lo otro. No sé si con todo esto podríamos hacer una especie de club de los que estamos decepcionados y muertos en la risa de todo este universo que es una ridiculez. Voy a empezar a emitir membresías, Necesitamos, no sé, aquí hablan mucho de la república de los lectores, pero yo quisiera hablar de la república de los que piensan, de los que le dan dos vueltas al asunto para verle la parte de atrás. Ojalá hiciéramos una república también de esto, porque finalmente la lectura, que es valiosísima, para lo que sirve es para meternos más ideas y tener no solamente una especie de seres mononeuronales que nada más piensan en una cosa y creen que tienen la verdad, sino ya tener dos y entonces dudar entre la una y la otra, y que se active esa cosa que por dentro se llama pensamiento y que es la corrosión de todas las cosas. Ahí me gustaría hacer un club con ustedes, una república de dudadores, de pensadores,
de gente que no se va con la primera finta. Pero como lo volvimos a la normalidad, oigan, qué polarizada me la ha encontrado la normalidad. Antes vivíamos más en paz. Ahora están todos o de un lado o del otro, o conmigo o contra mí. Y luego hasta las mujeres y los hombres ya también estamos abismados. Los ricos, los pobres, los güeros, los prietos. ¿Qué ceguera es la que se ha provocado para que uno crea fanáticamente en que por pertenecer a un bando está en el bando correcto? Yo más bien a priori pensaría que por pertenecer a un banco, a un bando, estoy absolutamente equivocado. Esta es la nueva normalidad, o como quien dice, la misma gata revolcada. Los invito a que se alegren. De todos modos, los que se murieron se iban a morir. De todos modos, los que nos salvamos nos moriremos después. Lo mismo cuesta estar tristísimo por esto que dedicarse a echar desmadre. Y yo pues he elegido desde hace muchos años, ante el absurdo, el desmadre, ante el absurdo, la risa, no la visión patética. Les digo que cuesta lo mismo, está a la misma distancia. Los invito a que se rían de ustedes, a que se rían de lo que piensan. A lo mejor así conseguimos la nueva normalidad. Porque esta, ni la vieja ni la nueva me gustan, Les agradezco mucho su paciencia. Ya los entretuve un rato y me gustaría que pudiéramos tener un intercambio. Esto era el mensaje que les traía. La vida es maravillosa y todos nosotros somos unos idiotas. Gracias. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Aquí hay un micrófono para los que se quieran acercar a dialogar y de veras los invito a que se acerquen. Y mientras tanto, les digo que en esta mesa tenemos 2 joyas de Óscar para precios, todo tipo de carteras. En la colección Vientos del Pueblo, esta serie de 3 relatos cortos de Óscar, que se llama La Madre del Metro y otros cuentos, ilustrado además por César Silva. Y que yo llego tarde, Óscar, entonces no sé si hablaste algo o has mencionado esta novelita doble, que es una joya, 80 pesos, se llevan no una, sino dos novelas de Óscar con enfoque masculino y femenino por 80 pesos y además firmada, porque creo que sí te vas a quedar al final para firmar. Entonces, es que no hablé de nada serio, vine a desahogarme, como no he tenido terapia psicoanalítica, les compartiste. Ahora sí. Pero bueno, si alguien tuviera alguna pregunta, pues los invito a que se acerquen al micrófono. Aquí están estas joyas de Óscar. Te podrás acercar, es que además las cámaras, esto se graba y se sube a los canales de la brigada. Valeria. Profe, un gusto siempre verlo con salud. Me gustó mucho este tema de la risa y el miedo que tuvimos. Creo que siempre nos han tratado de dominar bajo el miedo. De hecho, me acordé del Nombre de la Rosa y de ese libro, que era un libro, bueno, ahora no recuerdo bien porque el libro lo leí hace muchos años, ¿no? Pero en el libro se penaba justamente el reír y ese libro prohibido estaba envenenado. No sé si alguien recuerda esa novela. Entonces iban pasando las hojas y se iban envenenando y yo siento que hemos caído en una suerte de... yo todavía uso el barbijo, el miedo, ¿no?, que siempre ha tratado de dominar, y ahora que estoy leyendo Ucronías,
Yo quiero ser la primera alumna de esa Universidad de la Risa y volver a reírnos y volver a compartir. Entonces yo le agradezco siempre sus palabras y sus escritos, profe. Muchas gracias, Valeria. Te quiero mucho. Miren, durante mucho tiempo fui nietzscheano. Nietzsche me parecía una maravilla. Nietzsche critica ferozmente pues lo que él considera el nihilismo, que es la negación de la vida. Y los nihilistas principalmente están caracterizados por él como los cristianos, los que niegan la vida, niegan el placer, niegan, vean ustedes los pecados capitales y verán inmediatamente cómo es una especie de recetario para mortificarnos. ¿Por qué demonios no voy a ser soberbio si me lo merezco? ¿Por qué no voy a querer lo mío si me ha costado tanto trabajo y lo atesoro? ¿Por qué no me voy a hartar? ¿Por qué no me voy a lujuriar si es tan bonito? Los pecados capitales son buenísimos. Nietzsche empezó a descubrir que había habido una especie como de transvaloración, que en lugar de afirmar la vida, se afirmaba la no vida. Esto aparece en un diálogo de Platón que se llama El Fedón, en donde Platón tuvo el mal gusto de decir que la filosofía era una vocación de muerte, porque según él, los filósofos no eran muy dados ni a los placeres de la cama, ni a los placeres de la mesa, sino que se la pasaban en la parte espiritual tratando de acceder al mundo de las ideas. Esto lo retoma Platón, estoy hablando del año 400 y pico antes de Cristo, va deslavándose y llega finalmente a un pensador que es una especie como de ideólogo, que se llama Plotino, que hace un libro llamado ahorita no me acuerdo cómo se llama el libro de Plotino. Y Plotino es el que fundamenta el cristianismo. Cuando Nietzsche hace la revisión de esto, propone que se inviertan los valores y en lugar de que la filosofía se conciba como una vocación de muerte, dice que hay que concebir la filosofía como una fiesta y una embriaguez. Esto lo dice en la Gaia Ciencia. Ese planteamiento a mí me llegó hondo, lo estuve trabajando mucho tiempo, pero me di cuenta que Dionisio, que es el nuevo valor que él pregona por encima de Apolo, que es la razón y todo lo demás, a Dionisio le faltaba la risa. O no estaba del todo manifestado ahí, que era un poco recuperar la idea de que lo valioso es lo fuerte, lo valioso es la vida, lo valioso son los placeres, recuperar este aspecto. En algún momento de mi vida me di cuenta que yo era muy serio, porque pensaba que lo serio era lo mejor. Por ahí acaban de reeditar un poemario mío, esto es comercial entre paréntesis, que se llama Los sótanos de Babel. Eran mis poemas de cuando tenía 20 años, lo sacó la Universidad de Puebla. Eran poemas muy tristones, hablando de la muerte en tono muy apesadumbrado. Pero con el tiempo me di cuenta que algo que tenía que ser recuperado era el humor, la posibilidad de reír, que frente al enorme absurdo que es la vida, lo único que podía uno hacer con perfecta coherencia es reírse. Reivindiqué muchas cosas, entre ellas el libro que menciona Valeria, el de Umberto Eco, del Nombre de la Rosa. Umberto Eco se inventa un manuscrito de Aristóteles que complementaría la poética. En lugar de hablar solamente de la tragedia,
era un complemento de la poética en que hablaba del valor de la comedia y de la risa. Y por supuesto, este manuscrito está en un monasterio. Capaz que por la lectura de todas esas bolas de hojas horribles en las que describe la biblioteca, se te olvidó hasta la trama porque es inenarrable Humberto Eco. Pero la idea es esta que dijo Valeria: para evitar que se revalorara la risa, algún monje medieval envenena los cantos de las hojas para que cuando se pase la página y se chupen el dedo, se envenenen todos los lectores. Entonces, aunque no se atreve a destruir el manuscrito, impide que ese mensaje prospere. Yo creo que de veras nos habría hecho un gran servicio Aristóteles si efectivamente hubiera escrito ese libro. Porque estos dos pensadores que he mencionado ahora, Platón y Aristóteles, han tenido una huella a lo largo de toda la historia que no terminamos de calibrar el impacto. Miren, se los voy a poner con un solo ejemplo. Para Aristóteles existen el ser en primer lugar, al cual le llama sustancia, y en segundo lugar todos los accidentes. Nosotros en nuestro lenguaje y todas las lenguas modernas hablan de sustantivo y de adjetivo. Lo sustantivo es la sustancia, lo adjetivo son los accidentes. Tenemos metido en el lenguaje la forma de concebir de Aristóteles. Cuando hablamos aristotélicamente. Cuando buscamos la concordancia entre masculino con masculino, femenino con femenino, o plural con plural, es para no infringir el principio de no contradicción. La lógica aristotélica está metida en nuestro lenguaje. Pensamos, querramos o no, aristotélicamente, porque así están las bases. A ese grado de impacto llegó la filosofía de Aristóteles y por supuesto también la de Platón. Cuando nosotros pensamos en los ideales, la libertad, la justicia, estamos pensando en la cosa en sí, estamos pensando en los eidos. Y no hay más que esta justicia de aquí, esta belleza de aquí. No hay nada que sea en sí, pero pensamos platónicamente. Si hubiera dadose el caso de que Aristóteles hubiera escrito este libro reivindicando la comedia, otro gallo nos cantara, otra humanidad seríamos. Pensamos que la risa es de gente ridícula, que no tiene seriedad, que no son cosas que valgan la pena. Pensamos espontáneamente que las obras maestras tienen que ser tragedias, que los problemas humanos deben de ser planteados con toda su crudeza. Y entonces inmediatamente vienen a nosotros los autores rusos. Dostoyevsky es una maravilla, porque se mete en la condición humana, la explora y todo lo demás. Pero si algo es difícil y si algo es valioso, es justamente la comedia. Porque la comedia implica una capacidad de ver el mundo de manera vibrante. No verlo nada más de un lado, sino ver también el equívoco, ver la ambigüedad, ver el doble sentido, ver la otra parte. Y provocar estos efectos de risa, primero necesita un auditorio inteligente, alguien que sea capaz de ver la otra parte, porque si es el auditorio es como el que domina en las redes sociales, promedio intelectual 8 años, son tristemente literales. Es como el niño que se espanta cuando uno le dice te voy a comer y el pobrecito llora porque cree que se lo van a comer. O sea, no tiene el sentido de la ambigüedad, el sentido del doble sentido, no entiende metáforas.
Bueno, hace falta para el humor un público inteligente y alguien que sepa calibrar del otro lado estas ambigüedades, estos dobles sentidos. Despiertan la conciencia, la ponen en otro carril. De veras, ojalá Aristóteles hubiera escrito ese opúsculo sobre el humor y la risa. Les decía que a mí me había llamado mucho la atención Nietzsche. Soy filósofo, ya lo saben. Y lo que he tratado es de recuperar esta otra parte de la subversión, que es la risa. Porque me parece, estoy convencido de que no hay nada más fulminante, nada más violento, nada que rompa más que el soltar una carcajada delante de la autoridad. Que el soltar una carcajada delante de Dios. Que el reírse de todas las cosas que nos han tenido sometidos. En pocas palabras, pues, que lo más liberador es la risa. La risa supone todos los otros elementos. Supone pensar, supone conocer, supone muchas cosas. Oigan, de verdad, me da mucho gusto. Los invito a mis clases en la universidad. Doy clase en la FE Zacatlán los miércoles de 8 a 10 de la mañana. Allá platico harto de esto con mis alumnos. Aquí no sé a qué vine, pero me da un gusto enorme que estén vivos. Y me da sobre todo un gusto enorme podérselos decir, porque implica que yo también. Muchísimas gracias.